Tenemos la grata fortuna de haber logrado en estos cafés virtuales que hemos realizado en los últimos 3 meses una muy interesante aceptación y eso nos tiene realmente muy satisfechos y muy contentos. Hoy hemos querido traer un tema de la mano de dos médicos muy jóvenes, un tema que nos parece supremamente disruptor en el mundo de la salud hoy, y es el enfoque que la medicina de las nuevas generaciones está logrando desde una óptica mucho más salutogénica y menos patogénica. Yo me sorprendía un poco y debo reconocerlo en la cierta dificultad que existe en el mundo médico y en el mundo de los profesionales de la salud para abordar la salutogénesis, que parece obvia, o a mí me parecía obvia. Pues resulta que no es tan obvia y requiere de un trabajo, y de un trabajo de pedagogía, de convencimiento, de apropiación de un nuevo lenguaje, de un lenguaje que hable más con comunidades y no tanto con pacientes, lo que no quiere decir que se descarte el abordaje terapéutico, ni más faltaba. Se trata de buscar la manera de que haya posibilidad de que la medicina de estilo de vida se convierta en un estilo de vida como medicina. Eso es lo que quisiéramos lograr, porque nos parece todo un sueño. Hoy nos acompañan dos profesionales muy jóvenes, con una extraordinaria experiencia y con un muy importante y significativo número de seguidores, porque han logrado plantear su ejercicio médico desde una óptica completamente diferente, que es la que aquí vamos a descubrir. Le vamos a dar la bienvenida primero a nuestra presidente de AMES Vida, la doctora Marta Eugenia García, para que por favor nos dé un saludo y presente a nuestros invitados. No, muchísimas gracias, Juan Carlos, por, como siempre, la organización, la gestión de todo este proceso. Muy contentos de recibir estos personajes tan jóvenes que nos están acompañando el día de hoy. Eh, Fue muy grato conocer y conversar con ellos y ver la trayectoria y esperamos que así como nosotros nos agradó tanto ver estas nuevas generaciones involucradas en todos estos procesos, en estas nuevas miradas y dimensiones a, a la salud de los individuos y las comunidades, pues lo sea para ustedes. Sé que me complace invitar a la doctora Alejandra Peña, quien es médica certificada en salud hormonal femenina y que actualmente está cursando un máster en nutrición, medicina y salud de la mujer. Y con ella el doctor Juan Pedro Montoya, un médico también con un máster en fisiología médica y del envejecimiento, que nada más es un coach nutricional y entrenador personalizado. Así que bienvenidos muchachos, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos seguros pues que vamos a estar muy complacidos hoy con esta conversación. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y nada, conversemos un ratico bien bacano. Además, claro, la clave de esto es que sea una conversación. Nos pareció que es mucho más agradable conversar. Y vamos a empezar conversando con Alejandra. Ujú. Querida, eh, ¿por qué Alejandra, con los años que tiene y con la formación que tiene, se dedicó al enfoque de la medicina que tiene hoy, especialmente desde el abordaje salutogénico, pero también por qué dedicaste la orientación de la medicina a la mujer específicamente y al abordaje de la feminidad y especialmente a las hormonas que tanta discusión suelen generar. Verdad. Bueno, yo siento que no fue como un momento específico, yo no te puedo decir, tal experiencia me marcó y ahí yo decidí iniciar todo este proceso como de salud hormonal, sino fue más bien como un cúmulo de cosas. Entonces fue graduarme y que mi mamá estuviera pasando por todo el proceso de la menopausia y yo ya como médica solamente sabía un abordaje. O sea, yo decía,
mi mamá con calores, diciéndome todo lo que sentía, cambios en su estado de ánimo. Literalmente yo solamente como médica sabía decirle, no, mamá, pues toca ver si ya es hora de reemplazo hormonal. Por otro lado, todas mis amigas diciéndome que sufrían full de cólicos, contándome unas que tenían sangrados súper profundos durante el ciclo menstrual, otras que tenían ciclos normales, y yo decía, bueno, en mi carrera, ¿cómo las puedo ayudar de lo que sé como médica ya? Anticonceptivos. Entonces ahí como que empezaron a pasar esa serie de cosas y yo decía, no tengo ninguna herramienta, o sea, como médica lo único que sé y que les puedo decir es como, tome anticonceptivos, o a las señoras entrando en la menopausia, ejemplo claro, mi mamá, yo era, mamá, pues ver si ya es hora de que tengas reemplazo hormonal. Entonces eso empezó a generarme como cierto discomfort y como curiosidad. Y luego yo empecé como a meterme más en este mundo como del entrenamiento, de alimentarme saludable, y empecé a leer más información. Y buscando y leyendo artículos como de los efectos que tiene la alimentación realmente en nuestro cuerpo, hablando de metabolismo, resistencia a la insulina, niveles de colesterol, encontrando literatura veía que en muchas también conectaban como salud hormonal. Entonces tus estrógenos, y yo decía, la alimentación tiene que ver con mis estrógenos, y también de mis estrógenos va a depender que también tengo mi ciclo, que también transito la menopausia. Yo decía, acá tiene que haber alguna conexión. Y ahí empecé como a buscar, antes de entrar a algún curso o al máster, empecé a buscar como información suelta y yo decía, no sé nada. O sea, literalmente yo dije, soy mujer, soy médica y no sé nada del ciclo menstrual. Desde un enfoque, claro, cuando empecé a ver que el ciclo menstrual no es solamente algo ahí reproductivo, como nos lo enseñan a nosotros en medicina, que es como literalmente, netamente reproductivo, empezar a ver la conexión que esto tenía en metabolismo, estado de ánimo, calidad ósea, energía, fue para mí como descubrir otro mundo. Y ahí, digamos que fue donde quise como orientarme y ahí decidí ir hacia eso. Entonces siento que fue desde como una necesidad personal que empecé a sentir ese vacío yo como mujer y médica, de un desconocimiento muy grande, y de las mujeres que me rodeaban, poderles brindar otro enfoque que incluso siendo médica no les podría brindar. Muy Gracias. interesante este planteamiento. Eh, eh, y en la misma línea de pensamiento, esta pregunta es para Juan Pedro. ¿En qué momento de tu carrera o de tu formación, o cómo fue ese llamado? ¿En qué momento comprendiste que la salud era más que la definición de ausencia de enfermedad? Yo diría que empezó porque tenía unas metas inicialmente más estéticas. Yo estaba cansado de sentirme flaco y quería ver más resultados cuando entrenaba, cuando hacía deporte, y empecé a leer de temas de alimentación y de nutrición, inicialmente enfocado en eso. Yo solo quería dejar de estar flaco. Y en la medida que empecé a leer sobre alimentación, nutrición y más que leer, empecé a aplicar ciertos cambios en mi vida, mi calidad de vida dio un giro radical. Y yo pasé de ser una persona que se sentía constantemente cansada, todo el tiempo me sentía cansado, sin energía, me quedaba dormido en clase, me costaba mucho concentrarme, pensaba que tenía déficit de atención, a empezar a darme cuenta que genuinamente podía llevar un día a día de una calidad mucho mayor, concentrarme mejor, ver más resultados, estar alerta, sentirme mejor, eventualmente empecé a verme mejor, todo eso empieza a tener un efecto compuesto y me di cuenta que yo vivía como todo mundo normal, pero que había una calidad de vida mayor que se podía desbloquear y empezar a ver que nos quedábamos a veces cortos en los abordajes en la escuela tradicional de medicina, donde era solo apagar incendios. Ahí es donde empecé a decir, la gente acá no tiene que estar llegando en primer lugar con estos problemas. Si llegan, perfecto, tenemos todo esto para manejarlos, pero la gente no tiene por qué estar acá llegando con la tensión elevada, con el azúcar elevada, con estas crisis, infartados. Genuinamente, si educamos desde antes, nos evitamos un montón de complicaciones a futuro
y la calidad de vida empieza a mejorar. Entonces, cada quien siento que tiene un potencial mucho más grande que lamentablemente la mayoría de personas vive sin experimentar realmente. Alejandra, en tu propia experiencia de vida, ¿de qué manera tu estilo de vida fue cambiando en la medida en que fuiste adoptando o adaptando un conocimiento mayor, no solamente sobre la medicina en sí misma, sino sobre la aplicabilidad desde los escenarios de la realidad que nos estabas comentando, del por qué te orientaste a la medicina específicamente en la mujer? Bueno, uno, entender qué es normal y qué no es normal. Entonces, digamos que cuando entiendes como todo el ciclo menstrual, como cómo funcionan las hormonas de nosotros a través del mes y empieza uno a adaptar su alimentación, su entrenamiento, su movimiento con ese ciclo, es como literalmente descubrir un superpoder. Entonces, como poder transitar todo el mes con las fases, sí, somos mujeres cíclicas, pero desde lo funcional. Entonces, algo que lastimosamente pasa hoy en día es que está súper normalizado los cólicos súper intensos, el bajonazo de energía, la irritabilidad, los cambios súper bruscos de estado de ánimo. Entonces, digamos que este enfoque de salud hormonal me permite a mí, Alejandra como mujer, transitar a lo largo de mi ciclo menstrual sintiéndome siempre bien, funcional, con energía, con cambios, pero que esos cambios no afecten mi funcionalidad y también que si llego a sentir algo, ser muy consciente de qué es normal y qué no es normal. Entonces, como si empiezo a sentir un bajonazo muy grande de energía, ahí yo prendo mis alarmas y digo, hey, de pronto estoy manejando mucho estrés, de pronto me ha faltado proteína. Entonces, es como el conocimiento, siento que me da ese poder de entender qué es normal y qué no es normal, que siento que en nosotras las mujeres está un poquito como no tan claro. Entonces, sí siento que principalmente eso, como ese poder de conocerme y poder diferenciar eso. Y obviamente como lo vivo con la mayoría de mis pacientes, cuando tienen este conocimiento del ciclo y empiezan a adaptar cosas en pro de su ciclo, uno descubre algo que nunca había sentido. Es como ese 100%. O sea, yo creo que una mujer no puede sentirse en su 100 si no conoce su ciclo y no ajusta ciertas cosas de su día a día en pro del ciclo. Entonces creo que lograr sentirme en mi 100 es como de las mayores ventajas que le he sacado como a todo esto. Es una perspectiva que lo hace reflexionar a uno. En algún momento mencionaremos, tengo ejemplos personalísimos. Después les comento, me tocó muchísimo ese comentario de ella en ese momento. Creo que haberse dado cuenta de eso podría haber sido muy oportuno. Así que, Juan Pedro, hablando de eso, ¿cuál fue dentro de todo este contexto de reflexión el hábito o práctica que incorporaste primero? Vos mencionabas algo de cuando entendiste por estética, pero ¿qué fue lo primero? Lo primero fue cambiar mi alimentación. Lo primero que hice, yo diría que el primer hábito que mayor impacto acarreó en todo esto, voy a meter dos ahí en ñapa porque van un poco pegados, pero el primero fue empezar a priorizar la comida más natural y mínimamente procesada sobre los ultraprocesados. Creo que fue ese primer punto radical de diferencia. De la mano de eso fue que empecé también a preparar mucho más, a ser mucho más consciente de mis elecciones. Cuando yo empecé estos cambios que te mencionaba, fue la primera vez en mi vida que escogía qué comer intencionalmente de una forma más proactiva y menos reactiva, basado más en qué quería y no en qué había o no, pues esto era lo que me tocó. Me dio hambre, que es lo primero que hay. Cuando empecé a pasar de esa reactividad y busqué ser un poquito más proactivo en buscar opciones que iban más alineadas con mis metas, fue que empecé a notar una mayor diferencia, más cambios. Juan Pedro empezó a hablar de los cómo, que es absolutamente clave. O sea, ¿qué cómo fue generando para empezar a cambiar una realidad en el mismo? Muchas personas escuchándote, Alejandra, deben estar pensando, ¿y cómo? ¿Cómo es que se hace eso? ¿Cómo conozco mi ciclo menstrual? ¿Cómo me adapto a él?
¿Cómo logro que no sea una ruina esos 3 o 4 o 5 días? ¿Cómo logro no pelear? ¿Cómo logro no comer sí comer? ¿Cómo logro que ese suceso fisiológico sea parte de la vida normal? ¿Y cómo lograr que de ese ciclo normal pueda yo volverme poderosa, como tú exactamente lo dijiste? Bueno, me gustaría que esta respuesta fuera más sencilla y como muy aplicable para todos porque sería maravilloso. Pero literalmente es un poco más complejo. ¿En qué sentido? Uno, se necesita totalmente, y lo que yo siempre digo, autoconocimiento. Entonces, antes de yo ponerme a cambiar cosas de alimentación, entrenamiento, toda mujer tiene que coger las riendas de aprender el ciclo, o sea, aprender el ciclo menstrual, el básico, por así decirlo. Entonces tú partes ya como de una teoría de, bueno, mi ciclo menstrual tiene estas 3 fases, el ciclo menstrual de la mujer tiene estas 3 fases, dura aproximadamente 28, 30 días. ¿Y qué empiezas a hacer tú? Conocerte. Entonces, hoy en día hay muchísimas aplicaciones del ciclo menstrual. Digamos, está Flow, está Clue, hay otra que se llama Stardust. Entonces, yo siento que es clave que toda mujer tenga una aplicación de estas en su celular. ¿Para qué tener esa aplicación? Para empezar a generar ese proceso de conciencia y de entender el ciclo de cada una. Entonces, digamos, me llegó mi menstruación hoy. Entonces, yo marco en mi aplicación, hoy me llegó. Ahí en mi aplicación me marca, hoy es el día 1 y eso te empieza a contar los días. Tú ahí, listo, se me fue. Empiezas a entender, uno, cuánto dura tu ciclo. Eso no solamente en un mes me voy a conocer. Empiezas a hacer eso mes a mes. Entonces, claro, empiezas ya a conocer cuánto dura tu ciclo. Empiezas ya a conocer cuántos son tus sangrados, cuántos son los días de sangrado. Asimismo, empezar a estar súper conscientes y alertas de qué pasa con nosotras. Entonces, que yo le digo mucho esto a mis pacientes, la idea es estar siempre nosotras muy alertas, sobre todo cuando estamos empezando este proceso de conocernos y es como, uy, hoy me siento como más cansada de lo normal, hoy fui al gimnasio y me costó más los pesos, venga, voy a abrir mi aplicación a ver en qué día del ciclo estoy. Ay, estoy en mi día 25. Ya casi me llega. Y como yo sé que los estrógenos se van bajando y mi energía, entonces es normal que esté teniendo bajita energía en este día del ciclo. Empezar a generar esa conexión de qué estoy sintiendo y en qué día del ciclo estoy. Y partiendo de lo normal, tú puedes empezar a identificar esas alteraciones. Pero digamos que es imposible que yo les dé acá como, así, esto es lo mismo para todos porque obviamente de base tenemos muchas alteraciones, que en unas mujeres será alimentación, en otras será cómo se están moviendo, en otras será la gestión del estrés, pero para llegar a eso, la clave es saber cómo está el ciclo en este momento de cada mujer que me está acá escuchando. Entonces es como tener una aplicación y empezar a traquear su ciclo y empezar a ver el ciclo de cada una, cómo es. Y partiendo de ahí, uno empieza a analizar qué es normal que estoy teniendo yo en mi ciclo, qué no es normal y cómo empezar como a mejorarlo. Me Los gustaría muchachos nos ahí, están planteando unas miradas que Claro, no, Juan, disculpa, definitivamente no son tradicionales. Sí, Martita, es que Juan quiere complementar algo antes de... dale, Juan Pedro. más que complementar, es que pusieron una pregunta en el chat de que va relacionada con lo que estaba respondiendo Alejandra, y entonces me gustaría aprovechar para Claro, claro. hablar de Me parece perfecto, sí. Sara pregunta, ¿cómo abordan a los pacientes que a pesar de haber cambiado los hábitos, su salud no mejora? ¿Consideran que la salud mental impacta? Bueno, creo que son dos preguntas en una. Y la primera, y esto es súper importante, es que hay que distinguir entre cambiar los hábitos y hacer las cosas una o dos veces y esperar que hacerlo una o dos veces cambie todos mis años de vida de malos hábitos. Claro. Y es que somos súper impacientes. Total. Culpamos mucho al médico de, ay, solo nos envían pastillas para curar las cosas, pero muchos pacientes también solo están buscando pastillas para curar las cosas y no están dispuestos a hacer el trabajo. Entonces, mi primera invitación es ahí, es a distinguir cómo genuinamente he hecho esto de forma consistente el tiempo suficiente para tener acumulación de esos efectos para ver un resultado distinto, o solo estoy pretendiendo hacerlo un par de veces y que todo cambie. La neuroplasticidad. Ujú.
Y es muy difícil reducirlo a estos son los dos hábitos que la persona tiene que cambiar o los tres hábitos. Somos seres integrales, holísticos, con muchas variables. Entonces, la invitación es tratar de siempre explorar esa totalidad porque alguien puede estar comiendo bien, durmiendo bien y el estrés que tiene en su relación de pareja o laboral lo puede estar matando y afectando todo lo demás. O muchas veces están entrenando, comiendo, pero no están durmiendo bien. Y yo puedo comer lo mismo, pero si no estoy durmiendo bien, no voy a metabolizarlo igual. Entonces, ¿es que los hábitos no están funcionando o es que hay otras cosas que también juegan un papel allí? Y claramente la salud mental impacta, pero no creo que sean temas separados. Creo que son temas que están así. Nuestra salud metabólica y nuestra salud mental están totalmente ligadas y en la medida que una está mejor, la otra está mejor. Entonces son cosas relacionadas. Ese es como mi comentario al respecto. Y si se hacen los cambios orientados a las necesidades específicas de esa persona, no cambios solo genéricos, como decía Alejandra, y se sostienen en el tiempo, me atrevo a decir que no hay forma de que no notes un cambio así sea pequeño. Tiene que haber algún cambio con alguna de esas modificaciones. Esa intervención fue muy precisa porque precisamente conecta con otro de los puntos y es que ustedes están planteando unos abordajes que no son los de la mayoría de los enfoques ni de la medicina alopática ni de la osteopática, que son, digamos, los movimientos más grandes en el mundo en términos de nuestra medicina, la que nos entrenamos. ¿Ha sentido, Juan Pedro, alguna resistencia del entorno médico? Esta pregunta puede ser para los dos. Del entorno médico tradicional hacia el enfoque y cómo lo ha manejado. Y totalmente, no quiero decir que solo eso porque también mucho apoyo, pero con todo lo bueno que uno aprende en la escuela de medicina, también a veces queda uno muy sesgado a solo una forma de ver las cosas. Y cuando yo no te hablo en términos de un grupo control, un grupo con el de medicamento, ensayo clínico controlado y aleatorizado siempre, y eso que no significa que no se pueda, o sea, los hábitos también se pueden medir en esos términos, pero va mucho más allá a veces. Y cuando yo no te hablo en esos términos, muchos médicos sienten que si no es así, no estamos hablando de medicina, que no estamos hablando con salud y con certeza. Entonces, si hay cierto, no sé cómo llamarlo, pero ciertos profesionales de la salud desmeritan mucho el enfoque que es distinto, que se mira desde otro ámbito. Eh, a veces también siento que mucho del ego que se desarrolla en la escuela de medicina. ¿Cómo manejarlo? Pues realmente, si uno está pendiente o prestando la atención a eso, deja uno de hacer las cosas que puede llegar a hacer. Entonces creo que la mejor forma es que no prestarle mucha atención, no buscarlo, no prestarle mucha importancia, porque al mismo tiempo me atrevo a decir que aunque hay comentarios negativos, siempre son más los comentarios positivos cuando uno los mira, siempre son más las personas que apoyan, que su vida cambia, que están felices, colegas y no colegas. Entonces yo digo que no pretender tener una verdad absoluta, confiar en lo que uno está haciendo, educarse muy bien y afrontar las críticas no desde el miedo o la duda, sino desde un reto de voy a educarme muy bien y reforzar muy bien mis conceptos para tampoco caer en errores y seguir haciéndolo. Qué Yo, maravilla escuchar eso, Juan Pedro, maravilloso. Aleja, ¿qué opinas sobre ese particular? Eh, me gustó lo que dijo al final Juan Pedro porque era lo que yo iba a decir y es como, siento que en mi caso que digamos abordo un tema muy de la ginecología, la endocrinología, como este tipo de especialistas, sí he encontrado bastante resistencia, pero creo que la educación es clave, o sea, estudiar muy bien lo que uno va a decir para tener esa seguridad y obviamente siempre obrar y tomar decisiones en pro del paciente es clave, pero sí creo que la mayor resistencia viene desde salirse de lo que nos enseñaron en medicina. O sea, es como
siento que al médico tradicional le cuesta mucho ver que hay otra vía. Es como si le vas a quitar los cólicos al segundo si le montas las anticonceptivas, pero ¿qué hay detrás de eso? Y digamos algo que yo le digo a mis pacientes, que muchas llegan, que han ido a ginecólogos o tienen una cita control y yo les digo, pregúntenle, o sea, pregúntenle como, ¿por qué? O sea, bueno, estas anticonceptivas, ¿qué me va a hacer esto aparte de esto? ¿Hay otra manera? ¿Hay otra vía? Entonces, creo que uno de los médicos, incluso en nuestra formación, no nos enseñan mucho a cuestionarnos. Entonces, yo tengo testimonios de pacientes que me han dicho que les han dicho, es que usted tiene que planificar, pero ¿por qué? Yo no quiero hormonas en mi cuerpo. No, es que tiene por su edad y acá tenemos una, como una vía de que por su edad usted tiene que estar en planificación. Y ella le dice, pero ¿por qué usted? Y literalmente, pues yo en mi proceso educo mucho a mis pacientes y ella misma les pregunta como, ¿usted sabe los otros efectos aparte de que yo no quede embarazada, que tienen esas hormonas en mi cuerpo? Entonces, siento que sí hay bastante resistencia todavía de salirse de eso, pero también como lo dijo Juan Pedro, hay uno que otro médico especialista que también está teniendo ese enfoque y también hay que valorar muchísimo eso. Digamos, yo estoy trabajando con par pacientes de la mano con ginecólogas, endocrinólogos que, entonces, ¿qué es lo que siento que sería ideal que se llegara a hacer? Y es como trabajamos full de la mano. Entonces, obviamente hay casos de trastornos hormonales que van a requerir medicamentos, pero requieren menos dosis, ya no requieren tanto si los juntamos con alimentación, cierta suplementación, movimiento en pro del ciclo. Entonces ahí es cuando todo se vuelve perfecto y es como enlazar esa medicina tradicional con esta medicina sin egos, desde el pro del paciente, desde lo que dice la ciencia, desde la fisiología. Entonces sí, aunque hay resistencia, creo que igual se está abriendo un caminito como, Me encanta que Alejandra diga que a uno no le enseñan a cuestionarse y creo que es uno de los puntos más grandes, más importantes allí y de los que hace que sea más difícil, porque a ti te educan, la guía dice esto, punto, y tú te enfocas en memorizarte lo que dice y en poder en un examen decir cuáles son esos pasos, esas dosis, cómo hacerlo o aplicarlo en el caso de una urgencia o en el ámbito hospitalario. Pero ¿qué pasa si hay algo diferente a eso? Esa capacidad de decir, esto que aprendí puede no ser así o puede ser diferente en otro contexto, porque también estamos hablando de una persona que tal vez no está mal, pero sabe que no está como puede estar, que puede estar mejor. Y ahí es donde hay que tener una capacidad muy grande de cuestionarse lo que aprendió y estar abierto a aprender algo más, por más de que lleve años escuchando esto. Y entiendo que es porque es muy difícil, hay una creencia y una práctica que tú has tenido, de repente atreverte a pensar, puede que esto no sea así como lo tengo planteado. Ese es uno de los mayores retos e invitaciones a, a las personas médicos y no médicos, profesionales de la salud y no profesionales de la salud, pero poderse cuestionar y reaprender. Muy bien, los dos han hecho énfasis en la importancia de profundizar, educarse, formarse y de alguna manera en el camino de la rigurosidad. Rigurosidad que para nosotros desde Amelvida es absolutamente fundamental en el planteamiento. No podemos alejarnos del rigor de la ciencia, del rigor del contenido, del rigor académico, del rigor de la educación. Nos parece eso un elemento fundamental. Y junto al rigor está la coherencia. Entonces quisiera preguntarte, Alejandra querida, porque este tema de la coherencia a mí siempre me asaltó la duda, porque yo no soy médico, entonces siempre me llamó mucho la atención el tema de la coherencia en el profesional de la salud frente a su discurso. ¿Qué desafíos personales ha enfrentado Alejandra para tratar de vivir en coherencia con lo que enseña o con lo que pide que hagan los otros? ok, de pronto el desafío más importante es que he tenido en mi vida mucho, o sea, en ciertos momentos de mi vida he tenido poco tiempo de pronto para poder aplicar todo lo que sé que me haría bien, lo que le digo a mis pacientes, pero realmente creo que he sido una mujer y una médico y persona que aplica en un 95% todo lo que predica.
La única que te puedo mencionar limitante sería como el tiempo. Todavía hay muchas cosas que quisiera optimizar. Digamos, yo le hablo a mis pacientes mucho de que tengan slow mornings, como que se levanten, no cojan el celular, reciban el sol, sí, como que abran la ventana y reciban un rayo de sol y que tengan un poco de movimiento y ahí sí inicien su día. Tal vez yo eso todavía no lo puedo hacer como quisiera. Tal vez quisiera que durara, no sé, 15 minutos y puede durar 2 minutos, pero dentro de lo que puedo hacer lo hago. No puedo aplicar todo, pero igual sí creo mucho que el ser humano tiene la capacidad de con lo que tiene, o sea, con lo que tiene, priorizar ciertas cosas. Obviamente en este momento de mi vida es un poquito más fácil porque yo laboro de manera independiente, entonces puedo manejar un poquito más mi tiempo, puedo adherirme más como a estos hábitos. Durante la carrera era muy complejo, pero sí creo que uno va cogiendo como, lo he vuelto como una prioridad también en mi vida, entonces hace que cada vez como que sean menos las limitantes, por así decirlo. Los dos han mencionado con mucha pasión los logros que han tenido, la manera como abordan las cosas. Pero dentro de todos estos buenos momentos tiene que haber habido o tiene que haber una definición de qué ha sido lo más gratificante en poder acompañar a los demás, a otros, en lograr el equilibrio y la salud que ustedes mismos están expresando, que es la prédica, pues la convicción. ¿Respondes o respondo primero? O quieras, si quieres, responde tú primero y luego yo. Para mí lo más gratificante, difícil de describir como en palabras, pero ver que genuinamente una persona con la que has trabajado ha aprendido, ha hecho cambios y que hoy en día los aplica en su día a día y se volvieron parte de su rutina y gracias a eso su calidad de vida, su salud o diferentes aspectos han cambiado, se han visto positivamente impactados. Es, es muy difícil de describir esa satisfacción porque no solo sientes que la persona mejoró, sino que sientes que la persona tiene herramientas que le van a acompañar el resto de su vida y sientes que ese impacto puede ser incalculable eventualmente y la secuencia de eventos que vaya en adelante, porque a veces el hecho de que le hayas podido enseñar algo hace que se enganche y quiera más y un poco más y siga un cambio en su vida. Creo que esa es la forma en que lo describiría, costándome mucho como igual expresarlo. Alejandra, Bueno, yo creo que, o sea, yo amo que mis pacientes me digan, no, ya no tengo cólicos, se me reguló el ciclo, mejorar los síntomas de la menopausia, la endometriosis, pero literal creo que el factor común y lo que a mí me llena de felicidad es cuando mis pacientes me dicen que se sienten como ellas, como que se entienden, que se sienten bien con ser mujer. Creo que es un factor común que me pasa con pacientes chiquitas, o sea, como adolescentes hasta la señora mayor, y es como me siento como en poder, como me siento yo. Y es algo como que como mujer y cuando inicié todo este proceso no buscaba, no era como, no sé, no era como, quiero que una mujer se sienta mujer, sino empecé muy desde la ciencia a entender, pero creo que a lo largo de la práctica me ha dado mucha satisfacción eso, como, creo que sí, que a las mujeres nos ha costado un poquito como tener compasión, entendernos y que una mujer me diga como que se siente bien, como ella, como poderosa, no sé cómo decirlo, es como mi mayor satisfacción. oyéndolos sobre la base del impacto que se logra en las personas sobre las cuales tienen opción de interactuar, Juan Pedro, ¿qué le dirías hoy a tu yo médico del pasado, después del trasegar de interacción con la gente, cuando apenas comenzabas tu camino profesional? A ese yo médico que empezaba con la realidad de hoy, ¿qué le dirías? Le diría que se preocupe mucho más por escuchar primero a los pacientes y cuando crea que ha escuchado suficiente, preguntar un poquito más antes de entrar en modo de resolver. Lo que es muy difícil porque para eso no se educan. No, tiene ese problema, resuélvalo así.
pero cuando uno se esfuerza un poquito más por escuchar, encuentra y aprende uno a escuchar a las personas, encuentra uno muchos más problemas o muchas más raíces, entiende uno mucho mejor el contexto y a veces ese impulso inicial termina uno dándose cuenta que no es por ahí que hay que irse, sino que es por otro lado. Entonces, si fuera una cosa la que le pudiera decir es, aprende a escuchar más, preguntar más y aguántate antes de saltar a dar soluciones. Enfócate en escuchar. Hay muchas cosas apuntándolas, ¿no? Ahora que quiero dirigir la próxima pregunta, Alejandra. ¿Qué prácticas de las que nos han mencionado varias prácticas y varios tips, pero cuáles son no negociables para proteger tu propia energía y bienestar emocional siendo una profesional de la salud? Bueno, uno, una profesional de la salud y como mujer, comer suficiente proteína, que siento que es una de las cosas que las mujeres no hacemos. Nos cuesta mucho, siempre al novio, al papá, al hermano le sirven su buena carne, buen pollo y a nosotras nos sirven el pedacito de carne o nosotras nos servimos la proteína muy poquita. Entonces, asegurar, claro, y entonces luego es como, ay, las mujeres somos más antojadas de dulce. Pues claro, nunca cubrimos nuestros requerimientos nutricionales y por eso somos las que queremos después el heladito, el bocadillito, la vaina. No es que seamos más antojadas, es que no cumplimos nuestros requerimientos de proteína. Entonces, una sería comer suficiente proteína que la pueden medir con la palma de la mano. Entonces, más o menos esto es como la medida de la proteína cocinada y la idea es que tengamos más o menos 2 de estas palmas por comida principal en desayuno, almuerzo, cena. Entonces, tener que la mitad del plato sea proteína prácticamente en el desayuno, el almuerzo y la cena. Esa sería una. La segunda, tener una buena fuente de grasas saludables, porque nuestras hormonas sexuales se hacen a partir de grasa, de colesterol. Son hormonas corticosteroideas, entonces necesitamos incluir grasas. Esto a veces es difícil porque muchas mujeres han batallado con trastornos de alimentación, entonces han hecho dietas de pechuga sin piel y ensalada, les bajan muchísimo el consumo de grasas. Que una mujer se coma una punta de anca es como, ¿qué? Con la grasa de la carne. Entonces es como, otro tip sería ese, como que en tu día a día tengas una buena fuente de grasas, aguacate, aceite de oliva en la ensalada, te puedes comer la piel del pollo, la piel del salmón, esa sería una. Otra, que empecemos a consumir cosas como alimentos fermentados que le van a hacer bien a nuestra microbiota, entonces ya sea vegetales fermentados que la gente los puede preparar en casa, chucrut, kimchi, kefir. ¿Por qué alimentos fermentados? Porque esas cosas tienen probióticos naturales que van a hacer que tú consumiéndolos en tu día a día, tu tracto gastrointestinal esté 10 de 10 y si el tracto gastrointestinal está bien, las hormonas van a estar bien. Dormir suficiente, también, bueno, eso aplica también para los hombres, obviamente, pero nosotras las mujeres es súper importante. Regular nuestra ingesta de cafeína también, porque a veces la mujer está como modo, tiene que poder con todo y si está cansada, entonces, que lo he visto mucho en mis pacientes, sobre todo después de los 30 años, viven a punta de café. Entonces, como no, nosotras tenemos la capacidad de producir nuestra energía. Si no hay algo que está mal, no es normal, no es la edad. Entonces, importante que limitemos esa cafeína para que veamos bien cuál es la energía que estamos teniendo. Sobre todo en la primera hora de la mañana, buscaría que las mujeres no consumamos cafeína. No quiero decir demasiadas cosas, pero bueno, movernos también sería otra. En la edad que tengamos, buscar siempre el movimiento que va a estar siempre en pro de nuestra salud. Volvamos por un momento a la interacción con las personas, con quien se denominan pacientes. Ajá. Juan Pedro, ¿cuál ha sido el testimonio o historia de un paciente o persona que más te ha conmovido y que ha reafirmado específicamente tu vocación? Uy, espérate, dame un momentico, yo pienso cuál podría poner allí en Mientras tú lo primer piensas, lugar. Alejandra, ¿tienes un Sí, testimonio de esos? Por favor. sí, una paciente de 36 años que tenía endometriosis y había pasado como por bastantes médicos. Ella había querido quedar en embarazo, pues tenía una relación estable, le habían hecho pues como dietas
y siempre le daban como, no sé cómo decirlo, hacks. O sea, siempre era como, con esta pastilla vamos a optimizar tu fertilidad. Es imposible que sanes tu endometriosis sin los anticonceptivos. También incluso le dijeron que tenía como ovario poliquístico. Entonces fue una mujer que pasó por nutricionistas, endocrinólogos, y siento que ninguno de estos médicos se puso a pensar como cómo te alimentas. Literal, cómo te alimentas, cómo te mueves, cómo tu estrés. Y con un proceso como de unas 5 sesiones, obviamente uno no lo hace como una varita mágica. Fue una paciente súper juiciosa también, que fue cambiando cosas poco a poco, que tuvo paciencia, como lo mencionó Juan Pedro, porque es cierto que hay pacientes que quieren todo ya y es como para allá, o sea, hay otro enfoque, pero entonces fue paciente, fue haciendo las cosas poco a poco, pudo ver muchos cambios en su enfermedad, tanto que pues pudo quedar en embarazo, me mandó la foto. Para mí fue un logro como súper lindo porque siento que venía de una zona de no voy a poder quedar en embarazo, con mi endometriosis ya tengo endometriosis porque sí y ya no voy a poder quedar en embarazo, a que ahorita ya está en su segundo trimestre feliz, aparte ha tenido un embarazo súper sano, o sea, no ha tenido casi síntomas, pues lo cual me da demasiada satisfacción, obviamente como profesional. Juan Pedro estaba pendiente de contarnos su testimonio. Bueno, no quería usar uno que tuviera que ver con peso, porque siento que a veces siempre que hablamos de salud y de nutrición, la gente está enfocada en perder peso, pero a la vez siento que ha sido uno muy transformador y es el de un paciente con que trabajé que llegó pesando por encima de los cientos de kilos, más de 100 kilos, y tenía un ambiente muy retador porque pasaba tiempo en Bogotá, pasaba mucho tiempo por fuera de Bogotá, en partes rurales muy alejadas, con muy pocas opciones y cambiando sus hábitos, trabajando en su forma de alimentación, buscando algo que a él le gustara porque era muy retador, porque tampoco le gustaba escoger muchas cosas ni tenía mucho tiempo. Es una persona que puede pasar 2 o 3 meses en el campo, volver, estar 2 o 3 meses en Bogotá, devolverse, y logró no solo bajar más de 20 kilos de peso, sino que además mantenerse así, llevar eso en su día a día y pasar de un montón de dificultades, de ahogarse, de tener la tensión alta, de tener un montón de problemas de salud, a sentirse que vive súper energético, que vive súper bien. Fue algo muy gratificante por todo el contexto y las dificultades, los retos y cómo lo pudo incorporar en su día a día. Fue muy satisfactorio. Eso es, son testimonios todos, tenemos unas historias muy buenas y esto tiene implicaciones para todas las áreas de bienestar de los pacientes. Entonces, pensando en que ustedes nos están planteando historias de individuos, historias muy particulares, me gustaría preguntarle a Juan Pedro, ¿cómo interpretas y aplicas el término que hoy está definido como bienestar de precisión? Bienestar de precisión, para mi interpretación, viene de conocer ese individuo de la forma más holística posible para que yo pueda abordarlo de forma integral y no de una forma genérica y superficial. Y se enlaza con escuchar más. Si yo conozco y tengo más contexto de la persona con que estoy compartiendo, puedo enlazar puntos que fácilmente podría pasar por alto y darme cuenta que las soluciones pueden estar en otras partes y tener en generar un abordaje mucho más preciso, como dice el nombre. Entonces, yo lo enfoco y lo entiendo desde el punto de vista de buscar comprender más, entender más y tener la mayor cantidad de mm, información de esa persona posible. Gracias, Juan Pedro. Quisiéramos en este momento, porque pues estamos ya muy cerca, hacia unos 10 minutos de finalizar, eh, hacer unas preguntas muy enfocadas en cada uno. Entonces, quisiera en principio hacerlas enfocadas en Alejandra. 3 preguntas enfocadas en Alejandra y después Marta hará unas preguntas específicas enfocadas en la práctica concreta de Juan Pedro. Ok. Eh, Alejandra, querida, ¿cuáles aspectos de la salud hormonal femenina
han sido o crees que han sido más ignorados por la medicina tradicional? Creo que el concepto de que las hormonas de nuestro ciclo son solo para reproducirse. La medicina tradicional ignora un poquito el papel que tiene este en nuestra salud mental, en nuestro metabolismo, en la calidad ósea, la calidad de la piel. Creo que nos es un poquito como miope en ese sentido. También que el ciclo menstrual creo que debería en nosotras las mujeres ser casi que un signo vital. O sea, esa es la importancia que tiene y se deja muy netamente como en la reproducción. Ok, para ser bien prácticos, eh, unos tips sobre cómo una mujer puede comenzar a alinear su estilo de vida con las fases de su ciclo. El estilo de vida y las fases de su ciclo. Unos tips básicos. Has nombrado algunos, pero ¿cuáles serían como los prioritarios y algunos tips básicos que diga, vine a esto y esto que acabo de escuchar, tengo que hacerlo? Bueno, uno que ya mencioné, que se aseguren de comer suficiente proteína a lo largo de todo el ciclo, que los días de sangrado se aseguren de estar muy bien hidratadas. Entonces, agua con algunos electrolitos, agua con sal, pero digamos que la deshidratación es muy común en las mujeres en estas fases. Asegurarse también de consumir buenas fuentes de hierro, entonces el consumo de carne roja es, en mi concepto, bastante importante para tener una buena salud hormonal. Moverse, sí o sí, recibir sol. Me cuesta un poquito resumirlo, pero digamos que lo dejarían esos. Y eso sí, la más importante, que fue la que mencioné al inicio, es conocer su ciclo. Entonces, tener una aplicación y empezar a sentir curiosidad por su ciclo, sentir curiosidad por sus niveles de energía. Entonces, toda mujer debería tener o una aplicación o un calendario o algo para empezar a conocer de su ciclo, porque no se puede alinear lo que no se conoce. A las mujeres, por una circunstancia cultural, Ujú. les han ido construyendo unas cajas de cristal. Y esas cajas de cristal se van rompiendo, como la del príncipe azul, como la tienes que ser madre, muchas de esas cosas que se imponen como obligatorias en un escenario como el que vivimos. Eh, ¿Cómo lograr hacerle frente a esas realidades? Y especialmente la pregunta está orientada a la caja de cristal más significativa y más compleja, que es la construcción de relaciones. Las relaciones generan estrés. El estrés daña el ciclo hormonal. Una mala relación daña el ciclo hormonal. La consecuencia puede ser una mala construcción de relaciones. Sí, puede llegar a pasar y a impactar, pero digamos que yo siempre soy amiga de que controlemos lo que podamos controlar. Entonces, yo tengo pacientes que tienen cargos laborales supremamente demandantes en tiempo, que exigen mucho como emocionalmente y energéticamente. Hay cosas que puede que no podamos controlar como esas, pero controlar lo que sí se puede controlar. Entonces, obviamente es súper importante las relaciones que sí podemos elegir, como las de pareja, ciertas relaciones familiares que después de cierto tiempo podemos elegir, la de los amigos, que estén en pro de nuestra salud. Ese sería como mi recomendación en temas como de relaciones y ciclo hormonal, sería muy como controlar lo que se puede controlar, y por eso también es importante que tengamos mucho como poder sobre lo que hacemos en el día a día. Yo no tengo control sobre que pase algo en mi trabajo, en mi empresa, pero tengo control de a qué hora me levanto, a qué hora me voy a acostar, qué voy a alimentarme, qué tanto me voy a hidratar, de moverme un poco, de recibir sol. Entonces, cuando controlo esas cosas, que si puedo controlar, la salud va a tener un impacto, independientemente de esas otras que pues ya se salen como de mi poder. Alejandra, siempre he tenido una enorme resistencia a que la menopausia se clasifique como un factor de riesgo. Me parece, siempre he pensado que es simple y llanamente un momento más en la vida de una mujer. ¿Cómo una mujer debería prepararse durante su periodo fértil para tener una menopausia feliz? No sé si la pregunta sea muy comprometedora, pero básicamente pues se trata de eso, que la menopausia no sea un factor de riesgo, sino que sea otro momento de la vida y quizá que sea un gran momento. Así debe ser, y digamos que 100% de acuerdo en que no es que todas vayamos a llegar allá y nos vayan a dar ese listado de enfermedades al que estamos de pronto acostumbrados como a escuchar. La respuesta es en tu edad fértil,
cuidar tus hormonas. La menopausia es como la factura de qué hicimos en nuestra vida fértil. Entonces, ahí, ¿qué hay que hacer? Evitar tóxicos para las hormonas como el alcohol, evitar tóxicos como tanta fragancia que tenemos en los perfumes, tanta exposición a plásticos, tanta exposición a teflón, que las hormonas hayan tenido buenas grasitas a lo largo de tu vida para que mes a mes hayan podido crearse bien. Entonces ahí viene también la alimentación, ahí viene también otra vez la proteína, el movimiento que le diste a tu cuerpo, cuidar los huesos. Entonces, claro, si yo he tenido buenos niveles de estrógenos, esos estrógenos me cuidaron mis huesitos y voy a llegar bien a la menopausia. No es como que la menopausia igual osteoporosis, no. Si cuidamos bien nuestros estrógenos, si hicimos buen entrenamiento de fuerza y fortalecimos esos huesitos y esos niveles de estrógenos estuvieron bien, la menopausia debería ser algo por lo que podamos transitar sin mucho dar. No tengo ningún hack, no te puedo decir esta cosa si la hacen desde hoy, no van a sufrir nada terrible en la menopausia, sino es algo un poquito más integral. ¿Puedo añadir una Gracias, Alejandro. cosa? Claro, Sí. por supuesto. Que salten mucho y que alcen pesos. Creo que es esencial que salten y que alcen pesos para Ah, protegerse. que salten y que levanten peso, es lo que estás Ajá, diciendo. ejercicio de fuerza. Que salten lazo, que salten un cajón y que levanten cosas pesadas, como quieran hacerlo ya hay muchas variaciones, pero son dos esenciales ahí. Muy bien, gracias, Martita. Las preguntas específicas para Juan. Quiero hacer una corrección muy, muy, muy rápida de 30 segundos. El caso más impactante, porque me quedé pensando y de lejos hay unos mucho mejores. eh, Contacté con un paciente que acaba de terminar una relación de bastante tiempo, venía con una obesidad, venía con falta de energía, sintiéndose súper mal. Las primeras veces que hablábamos, yo lo escuchaba hablando ahogado, sin aire, no podía ni respirar bien. Y es una persona que por diferentes factores en su vida incorporó los cambios. Así fue, lo hizo, los mantuvo, le gustó los cambios y es muy juicioso con ellos. No solo vamos en sobrepeso, dejó de ser obeso en sobrepeso, pero llegó, le encontramos en sus exámenes que estaba con un hipotiroidismo de origen autoinmune, que con el cambio de todos estos hábitos en menos de 3 meses tenía sus exámenes como los de una persona normal, sin estar usando medicamentos, que me dijo, tengo unos niveles de energía impresionantes, sus niveles de testosterona mejoraron, todo lo que eso va asociado en su libido, en sus relaciones, en su autoestima. Se fue un mes de viaje por Europa, un mes entero fuera de casa y llegó pesando exactamente lo mismo, sin dejar de pasar bien, sin dejar de disfrutar su viaje. Creo que eso ha sido uno de los escenarios más gratificantes. Mejoran el peso, mejoran la energía en salud sexual, cura de un hipotiroidismo, hábitos sostenibles en escenarios retadores. Eso ha sido súper satisfactorio. Ese es un buen ejemplo para conectar con las preguntas específicas, porque ahí están claros los principios de tu propuesta, digamos, de aproximación al paciente. Entonces, comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo impacta la fisiología humana en la calidad del descanso, del metabolismo y de la energía diaria? Nuestras hormonas dependen mucho más de ese ritmo circadiano y hábito diario de lo que de pronto creemos y estimamos. Y son muy sensibles a ligeras variaciones y estímulos que hay en nuestro ambiente y en nuestra rutina. Y cosas tan simples como mi higiene del sueño, mi regularidad y la exposición a diferentes factores. Ustedes ahorita me ven como un raro con esto y la pantalla de mi computador, si la verán, está roja. Pero temas como cuidar esa higiene del sueño, esas luces que están enviando señales a mi cerebro, impactan, tiene una cascada de eventos posteriores que impactan cómo voy a dormir, la calidad de mi sueño, y esa calidad de mi sueño a la vez impactan
metabólicamente cuál va a ser mi salud al día siguiente, qué tan sensible a la insulina voy a estar, qué tan estable emocionalmente voy a estar, cómo me voy a sentir, qué tan probable es que reaccione de una forma u otra. Entonces, obviamente es una pregunta un poco amplia y hay muchos puntos específicos que Exacto. tocar, pero como por no desviarnos del estilo de conversación que llevamos, teniendo en cuenta que cada punto que yo muevo en una parte de lo que naturalmente sería eh, pues, unos hábitos alineados con nuestra naturaleza humana, tiene repercusiones que siguen moviéndose en esa cadena en otros puntos. Eso es, que definitivamente pues que la fisiología es un área mega amplia, la madre de todas estas disciplinas de las ciencias básicas que tanto nos apasionan. Juan Pedro, ¿por qué es esencial hablar de longevidad desde la perspectiva de la salud y no solo desde la perspectiva de la enfermedad? Porque envejecer no tiene que ser ligado a enfermar de la forma en que lo tenemos ligado. Y creo que más allá de vivir muchos años, lo que la mayoría de nosotros quisiera es poder disfrutar de esos años con la mejor calidad de vida posible. Entonces, si solo nos dedicamos a apagar incendios y a mirar la enfermedad que surge, sucede lo que sucede y es que hemos incrementado un montón la expectativa de vida, pero cuando tú miras esa última década de vida de las personas, la calidad de vida suele tener un deterioro impresionante y tenemos esos últimos 10 años con poca calidad de vida viviendo en función de la enfermedad y de las limitaciones que nos impone. Mientras que estoy convencido que cuando se enfoca desde la salud, además de que probablemente el tiempo va a ser mayor, estás cerrando ese margen y esa brecha entre que tu vida se empieza a deteriorar y tu calidad de vida empieza a deteriorarse y el momento en que vas a morir. Entonces, qué chévere esa última década, no pasarla en función de la enfermedad, sino pasarla en función de las cosas que quiero poder estar haciendo. Cuando mi calidad de vida se deteriore, sea el momento más cercano posible al momento en que ya yo ya vaya a morir. ¿Qué será? El cierre es vivir en plenitud, vivir. Se trata, eso es muy feliz que me siento con esa respuesta. Así que, No parece tan necesario vivir muchos años, sino vivir los suficientes bien vividos. Siempre me ha bien, llamado mucho la atención cuando se dice que qué logro tan impresionante que hemos aumentado los años. Pues la clave no me parece, pues es mi punto de vista, aumentar los años. La clave está en que los que le toque a uno vivir sean absolutamente satisfactorios y ojalá independiente y autodeterminado, que total. sería lo ideal. Es que Es lo hemos que aumentado los años que vivimos enfermos, pero no claro, hemos aumentado la salud en general. La medicina para agudo, para un accidente, espectacular, qué maravilla como salva vidas. Pero la medicina en crónico todavía no estamos más saludables, estamos más años enfermos, o sea, enfermos durante más años. Y, y más allá del tiempo que cada quien quiera vivir, pues la gente, yo escucho mucho decir, ay, a mí no me interesa vivir mucho, entonces no me voy a cuidar. Cuando tú tienes hábitos que impactan tu longevidad, van de la mano. Los hábitos que probablemente hagan que vivas más años van a hacer que vivas mejor esos años. No puedes separarlos y verlos de forma independiente. Entonces, así no quieras vivir muchos años, si quieres vivir bien esos años, tienes que tomar el mismo camino. tenemos por aquí una preguntita en el chat, pero yo quisiera, antes de ir a la pregunta de la doctora Yolanda, que debe ser para Alejandra, si la vas mirando. Quisiera cerrar con una última pregunta para Juan Pedro, en términos de hábitos prácticos que nos propones para vivir en coherencia con los ritmos naturales del cuerpo. Decinos los fundamentales. Te puedes escoger unos poquitos. Bueno, yo voy a cambiar un poquito aquí la alimentación y mover por el sueño. Hoy en día creo que es algo que me despierta una pasión impresionante. Empezar a cuidar, respetar y priorizar el sueño, porque de eso depende todo lo demás. Es un punto de partida
poderosísimo, poderosísimo. Así que yo los invitaría a agenden su tiempo de sueño como si fueran niños chiquitos que su mamá les tenga una hora de ir a la cama. Piensen a qué hora se tienen que despertar, a qué hora tienen que dormirse. Según ese horario, calculen una ventana de apagarse, porque si yo quiero estar a las 10 de la noche dormido, no puedo parar de hacer todo lo que estoy haciendo a las 10 de la noche. Personalmente tengo una alarma de cierre de día, como ya, este es el momento donde tienes que apagar y empezar tu proceso de desconexión para ayudarme a mantenerlo. Entonces les diría como agendar ese tiempo de sueño y respetarlo como una prioridad puede tener un impacto gigantesco. Ahora, por sumar un par de cositas allí, les diría que mientras más consistente es ese horario de sueño, y ese es el reto más grande, sin duda alguno, la consistencia, como que ojalá las horas a las que me acuesto y me despierto sean muy similares, mejor, mientras más similares sean, y apoyarse mucho de los ritmos naturales de la luz. Piensen en la naturaleza. Cuando yo no sé qué hacer para mi salud, trato de pensar cómo estaría si fuese un antepasado que estuviese viviendo hace 10.000 o 100.000 años. Y con eso me refiero a la luz. En la noche no tenemos por qué tener tantas luces y en el día procuren salir y recibir sol. Esos dos puntos ayudan mucho a que todo el sueño mejore. Maravilloso. Bueno, la pregunta que está para Alejandra, muy concreta, para entrar a una pregunta final. ¿Qué alimentos se deben consumir en la premenopausia? Bueno, entonces, vuelvo a mi proteína. Entonces, asegurar tu buena fuente de proteína, más o menos puedes calcularla como 1,5 gramos por kilogramo al día, sería una de las cosas claves que aseguraría. En el caso de la premenopausia, buena fuente de colina en la Quiere alimentación. decir, quiere decir, Alejandra, discúlpame, si tiene 50 kilos, tendría que consumir 65 gramos. Ajá, exacto. Eso es un aproximado, obviamente, como les hemos dicho, todo es muy individualizado. No sé qué tanto se mueve, qué tanto no, si hace entrenamiento, pero digamos que para que tenga sus requerimientos básicos. Buenas fuentes de colina, entonces, buena fuente de carne, huevos enteros, porque la colina nos va a ayudar mucho a preservar toda la función cognitiva y cerebral. ¿Qué es También buena fuente de colina? los huevos Los huevos. Ujú. enteros, los huevos enteros. También nos va a funcionar que Disculpa, huevos enteros significa huevos cocidos. enteros es la clara y la yema. Ah, perdón, no, yo no había entendido nunca jamás eso entero, no. Ah, huevo entero es huevo Hoy en día, completo. hoy en día la gente come Ok. mucho clara de huevo, o sea, con la Sí, yema. sí, 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 claro, es el huevo completo. Ok. Exacto, completico. Eh, También le podría decir que empezar a incluir en su semana consumir caldo de huesos. Lo pueden preparar o lo pueden comprar ya preparado, pero digamos, por ahí unas 2 a 3 veces a la semana meterle caldito de huesos al cuerpo en la premenopausia o en la menopausia nos ayuda mucho a fortalecer articulaciones, la mejor fuente de colágeno, entonces en vez de estar comprando esos colágenos que, bueno, hay que ver mucho la calidad, etcétera, yo me iría por el caldo de huesos también. Y aparte de la alimentación, también me aseguraría que esté haciendo entrenamiento de fuerza. Algo que también está ahorita muy estudiado y que es de mucha ayuda en preservación cognitiva, que pueden usar mucho las mujeres en la menopausia, es el consumo de creatina. Entonces, la creatina ya ha tenido últimamente bastantes estudios en todo lo que es preservación cognitiva. Entonces, para que nosotras mitiguemos un poquito esa pérdida de concentración y memoria que podemos tener en la perimenopausia y en la menopausia, suplementarse con creatina es supremamente seguro, con creatina monohidratada, más o menos 3 gramos al día, también sería como otra recomendación. Como por decir cosas como generales, obviamente pues hay que ver mucho cómo se está alimentando la persona, qué tantos azúcares refinados consume, qué tanto paquete, porque digo esto, porque puede comprar un caldo de huesos, pero no sé si está ingiriendo Coca-Cola todos los días, entonces ahí es como, Sí, pues, pero pues bueno, como en general eso, trataría también de incluir bastantes pescados azules, o sea,
incluir bastante buenas fuentes de omega 3 que son súper antiinflamatorias, por ahí también unas 2, 3 veces por semana. Sí, el linaza y esas cosas que también funcionan. Las semillas también funcionan. Bueno, maravilloso. Una pregunta final para los dos y con esto nos despedimos de esta conversación tan agradable. ¿Cuál ha sido la intersección que en el ejercicio de su tarea diaria han encontrado con la medicina de estilo de vida? Juan Pedro es un miembro activo de la medicina de estilo de vida. Alejandra va a hacerlo a partir de mañana, pero seguramente Juan Pedro, pues primero narrará esa intersección para que después hables tú, Alejandra, de esa intersección y podamos hacer el cierre de esta agradable charla. Okay. Bueno, siempre es súper interesante y motivador ver que uno no está solo, que hay más personas que quieren lo mismo, que comparten visiones, valores, así tengamos diferentes formas de aplicarlo, así tengamos diferentes teorías o corrientes, ver que estamos unidos en un mismo esfuerzo siempre es bien agradable y lo impulsa a uno a seguir y ver cómo se promueve discutir diferentes temas, espacios como este, compartir con otras personas y ver cómo ellos también lo educan a uno, porque uno siempre puede, cuando está ahí participando, ve y aprende de todo lo que exponen otros profesionales allí, es muy enriquecedor. Entonces, pues para mí la medicina del estilo de vida y particularmente, no solo como medicina, sino como asociación o sociedad, compartir y las otras personas hacen que sea increíblemente valioso, cómo lo potencian, inspiran y empujan a uno a seguir aprendiendo y aplicando. Maravilloso, Alejandra. Bueno, creo que la intersección que veo es como buscarle otro enfoque a la medicina, que pues creo que para todos los que estamos aquí reunidos debería ser como el enfoque que se tuviera en todos los ámbitos y es como un enfoque muy integral, muy desde la raíz, muy preventivo más que curativo. Entonces, pues nada, con eso me identifico 100% y muy contenta de que existan este tipo de espacios donde todos estemos como hablando el mismo idioma. Martita, querida, una conclusión de tu parte para que hagamos el cierre de esta conversación tan agradable. Claro. Vea, yo tengo un comentario que es muy relacionado con mi quehacer diario. Yo soy educadora médica. Tengo muchos muchachos en la trayectoria ya, porque llevamos un ratico largo con esto. Uno de los objetivos de nosotros para una visión contemporánea de lo que necesita el médico en nuestro país, pero en otros contextos también, yo de hecho trabajo en otro contexto, es tratar de formar profesionales que respondan de una manera más sensible, más coherente y más enfocada en las necesidades y en lo que los pacientes todos los días nos reclaman que hace falta. Así que a mí me da muchísimo gusto escuchar cómo dos muchachos tan jóvenes han podido moldear la práctica desde una perspectiva muy innovadora, apostándole a su propia convicción, con una postura crítica y reflexiva, buscando otros horizontes, pero también al mismo tiempo conscientes de que hay que educarse, hay que entender. No es una posición empírica, es una posición basada en evidencia, con educación, que además se apoya en su propia formación. No están haciendo una negación de su entrenamiento médico, sino que están haciendo una fusión para construir innovación. Quizá es una de las cosas, de los momentos gratificantes, porque uno todo el tiempo, yo les digo a los estudiantes, a los residentes todos los días, yo necesito relevo generacional, señores, aunque no se me note. Entonces ya yo empiezo a buscar el relevo generacional. Entonces esa es una postura muy desde la perspectiva del profesor. Y por supuesto desde la perspectiva de la medicina de estilo de vida, también me complace mucho porque nosotros encontramos en esta disciplina un escenario donde podemos tener unos diálogos muy plurales.
Y esa es una de las evidencias de hoy. Hablar desde diferentes perspectivas de generación también me encanta, porque este es un momento histórico, el que estamos presenciando todos en los ámbitos donde trabajamos, donde nos desenvolvemos. Por primera vez en la historia coexisten en los mismos escenarios de trabajo 5 generaciones. Eso es espectacular. Eso a mí me encanta porque es viable, es posible tener equipos diversos contribuyendo y apostándole siempre a la meta fundamental, que es en el centro están las personas. Siempre. Maravilloso. Así que muchas Espectacular. gracias por aceptar la invitación. Fue muy grato escucharlos y verlos y les deseamos pues mucho trabajo alrededor de esto que viene y que hagamos muchas cosas juntos en Amesbid. De eso justamente es de lo que se trata. Mil gracias, Alejandra, Juan Pedro, su tiempo, su disposición, la manera como abordan estos temas que para nosotros realmente es muy estimulante e inspirador. Mañana va a estar este café virtual en nuestro canal de YouTube para quienes no lo pudieron ver, de manera que absolutamente bienvenidos. Un gratísimo placer haber estado con ustedes en este jueves en la noche. El placer es nuestro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación y que tengan excelente noche. Muchas gracias.